Muchos de los seres humanos mantienen comportamientos equivocados frente a su manera de vivir, pues olvidan la verdadera razón de por qué Dios nos dio vida, y es que desde el principio el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, para reflejar su gloria y depender plenamente de Él. Sin embargo, con la entrada del pecado, el ser humano desvió su mirada del Creador y comenzó a vivir para sí mismo. En lugar de buscar agradar a Dios, busca es agradarse a sí mismo. Surge la vanidad y busca obtener todo el tiempo la afirmación, la aprobación de los demás. Hoy vemos cómo muchas personas miden su valor por lo que otros piensan de ellos, por sus logros, por su apariencia, por su éxito, por sus redes sociales. Miremos ahí a los influencers. ¿Qué buscan ellos si por dentro siguen vacíos? El hombre moderno, aunque se llame creyente, corre el peligro de vivir más pendiente de la voz humana que de la voz de Dios. Hoy, una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional. Vivir para Dios es la razón. Hay un versículo bíblico con el que inicio este devocional, pero no es el versículo central. La Biblia nos advierte de algo y dice en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es un versículo bíblico que nos muestra que no se puede servir a dos señores. O vivimos para la gloria de Dios o vivimos para la aprobación de los hombres. Por eso el versículo bíblico de hoy está en Filipenses 1:21 y dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El verdadero valor de vivir para Dios es vivir con un propósito eterno. Pablo nos enseña que la vida solo encuentra valor cuando está centrada en Cristo. Muchas personas viven buscando placer, éxito, reconocimiento, pero a la final nada de esto les satisface. Siguen vacíos, se frustran fácilmente, viven desanimados. Pero vivir para Dios significa que cada día, en lo pequeño o en lo poco, en lo mucho o en lo grande, tenemos un propósito eterno. Es esa luz, es ese resplandor, es ese sentir, ese ánimo, esas ganas de cada día dar gracias. Hoy preguntaría si usted está viviendo para sus propios deseos o usted está viviendo para dejar que se cumpla el plan que Dios estableció para su vida. Cuando nosotros hablamos de que Cristo es el centro de nuestra existencia, es eso cuando Pablo dice, el vivir es Cristo. Y ahí nos recuerda que Jesús no es solo parte de nuestra vida, sino la razón misma de nuestra existencia. Él es quien da sentido a nuestro caminar, a nuestras luchas, a nuestras victorias. ¿Qué lugar está ocupando hoy Cristo en tu vida?
¿Por qué dejar que Cristo sea el centro de nuestra existencia? Vamos a mirar algunas razones. Uno, porque en Él tenemos vida verdadera. Y lo dice la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que usted no conocerá de Dios si no conoce de Cristo, que Cristo no solo nos da vida eterna, sino el sentido para la vida presente. Sin Él vivimos vacíos, vivimos en tinieblas, vivimos en la queja, vivimos en la oscuridad, pero con Él vivimos plenos. Él es la luz de nuestro camino. En Él encontramos sanidad, respuesta, restauración. Él vino a darnos vida cuando nos dejamos restaurar. Y si Cristo es el centro, entonces quiere decir que nosotros vivimos con un propósito que trasciende lo material. 2, porque Él sostiene todas las cosas. En Colosenses 1, 16, 17 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que somos, todo lo que tenemos depende de Cristo. Él no es un complemento. Él es la razón de nuestro vivir. Él no vino para que lo pusiéramos en un segundo plano. Imagínese usted por un momento que Dios lo pusiera en un segundo plano. Es inconcebible, ¿verdad? Porque si Cristo es el centro, en Él descansamos, en su poder y no en nuestras fuerzas. Tercero, porque solo en Él encontramos dirección y paz. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando Cristo ocupa el lugar central, el primordial, nuestro corazón, entonces nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestros planes se inician a alinear a la voluntad de Dios, trayendo que paz, trayendo que seguridad. Entonces, si tú tienes a Cristo como el centro de tu vida, tú vas a tener guía en medio de la confusión. Vas a tener paz en medio de la tormenta. 4, porque Él nos prepara para la eternidad. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivir con Cristo como el centro primordial de nuestra existencia nos recuerda que nuestra vida en la tierra definitivamente son momentos, es temporal, pero la verdadera meta nuestra en la que hoy buscamos enfocarnos es en la búsqueda de la eternidad con Él. Así que si Cristo es el centro, nosotros vivimos aquí en la tierra, pero tenemos la mirada puesta en el cielo. Usted debe entender que reconocerlo a Él es necesario. No es que queramos, no es que sea una decisión, es que necesitamos reconocerlo. Necesitamos saber que con Él lo tenemos todo, que en Él, con Él y para Él, nuestra vida se convierte en una vida con sentido, con propósito, con seguridad, con paz, con esperanza eterna.
Entonces dice el versículo, el morir es ganancia. Y sí, para quienes viven en Cristo, la muerte pierde su valor, pierde su terror. Muchos no quieren morir, muchos se aferran a la vida en tiempos en que están en lecho de muerte. Pero para nosotros los creyentes, los que aceptamos a Cristo, el morir es saber que el Señor se va a glorificar en ese instante, en ese momento. Es sentir que somos llamados para ser juzgados. Por eso morir no es perder, morir es ganar la plenitud de la presencia de Dios. Y esto es lo que nos libera del miedo. Esto es lo que nos ayuda a vivir confiados, sabiendo que tanto aquí como en la eternidad todo le pertenece a Él. Entonces pregúntese si usted está viviendo de tal manera que su esperanza no depende de lo terrenal, sino del Dios sobrenatural. Hoy tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a vivir para Él, que si nuestra vida tiene un propósito en cada paso, en cada palabra y en cada acción, reflejemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nuestra esperanza esté firme en la eternidad eterna con Él. No olvide compartir este mensaje y si se perdió alguno, vaya a ver canal y allí encontrará todos los que se han compartido. Bendiciones.